Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy lunes 9 de febrero del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que esta semana sea de mucha bendición y trabajo para todos ustedes. Así que gracias por estar en sintonía semana que se celebra la Semana del Amor y la Amistad, así que a compartir con sus seres queridos y a disfrutar sanamente. Saluda ya a Andy Torres en cabina, en controles allá desde Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el montaje de la publicidad. Gracias por su apoyo. También a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, que se ven en las diferentes plataformas, canal de YouTube, así como en nuestra plataforma de Facebook Live en vivo. Hoy se celebra el Día del Odontólogo a nivel nacional, hasta mundial me parece, así que el abrazo y el saludo a todos esos odontólogos que cuidan nuestra sonrisa, que cuidan nuestros dientes, que cuidan de esa salud bucal. Por lo tanto, hoy vamos a conversar una segunda oportunidad con la doctora de la O, la doctora Ibaja. Buenos días, doctora, ¿cómo amanece? Y feliz día. Buenos días, don Marlon, muchísimas gracias. Buenos días, Costa Rica, muchas gracias a todos. Estamos por acá nuevamente para poderlos ayudar, aconsejar un poquito y hablar un poquito sobre los temas a nivel de salud dental. Tal vez le voy a preguntar, bueno, no sé si la agarro así como en curva, como decimos nosotros, pero realmente usted que estudió esa importante profesión, ¿verdad? Como es cuidar nuestra dentadura. Me imagino que parte de la historia es decir, bueno, ¿quién fue el que empezó a pues, tratar de cuidar la dentadura? Si nos devolvemos en la historia, ¿verdad? Eh, pero bueno, si no conoce parte de la historia no hay problema. Digamos, es como para ilustrar el día, ¿verdad? De la profesión tan importante que ustedes tienen, ¿verdad? Y cómo es esa preparación, digamos, para entrar, porque ya conocemos su trayectoria en diferentes campos y cada vez se va actualizando con métodos más eficientes, menos dolorosos, técnicas modernas. Y aunque el miedo siempre existe, ¿verdad? Porque yo creo que eso es inimitable, ¿verdad? Yo no sé, hay gente Ujú. que hasta para sacar sangre, sacar una muela o para una sutura, cualquier cosa, siempre existe el temor, ¿verdad? De que vamos a sentir mucho dolor y hay gente que llora y le da miedo y tiembla y se le baja la presión y todo lo demás. Tal vez una breve reseña de esta parte que usted conoce, doctora. Bueno, de ahí en la parte de odontología en realidad antes se veía mucho, ¿verdad? Que entre los propios pacientes se sacaban sus dientes, usaban alicates, hasta que se fue desarrollando la profesión y la fueron incentivando y ya salió como tal la profesión en odontología, ¿verdad?
Este, en realidad sí, como dice usted, se han ido incrementando muchísimos temas, como en todo lo que es tecnología y salud, ¿verdad? De ahora estamos más avanzados, ya no solamente son sacar muelas, a como le llama la gente, ¿verdad? Que era todo sacar dientes, sacar dientes, sacar dientes. Ahora el trabajo de nosotros principal, o al menos el mío, ha sido lo que es fomentar la parte preventiva. Ya trabajamos un poquito en todas las ramas, en lo que es la parte general, en lo que es la parte quirúrgica, en lo que es la parte de tratamiento de nervio, en la parte estética, en la parte restaurativa. Y más allá, yo siempre le comento a los pacientes que es importante verlo desde el punto de función. O sea, el paciente más allá de lo estético, es importante que vea la parte preventiva de cómo el paciente debe cuidar su salud, su higiene, para así tener una sonrisa más que linda, funcional, ¿verdad? Entonces, sí es importante valorar que no es que tenemos que asistir al odontólogo cuando realmente nos duele, cuando nos falta una muela, sino hacerlo de manera preventiva para no llegar como tal a sentir dolor. Eh, ahora, tal vez para entrar en materia de la última vez, ¿verdad? Porque hablamos de diferentes temas. Realmente, ¿qué es lo nuevo? O sea, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los implementos nuevos que se están utilizando en la boca? Pero bueno, en realidad, digamos, nuestra sonrisa es parte del rostro, ¿verdad? Creo que hay todo un entorno, ¿verdad? Y ustedes como odontólogos, me imagino que están viendo un poco más allá, ¿verdad? Eh, y aunque, vamos a ver, hemos visto casos un poco desagradables cuando hay gente que se inyecta botox o se opera la cara o se opera la mandíbula. Realmente nuestra estructura humana desde que nacemos se puede cambiar, se puede variar con mucha cirugía actualmente, doctora, digamos, o también el cuerpo reacciona y no asemeja o no asimila lo que nos inyectan. Vamos a ver, es muy importante que el paciente sea consciente de lo que necesita, de lo que quiere y de lo que sueña. ¿Por qué? Porque siempre en la primera consulta, al menos en mi consulta, yo siempre busco lo que realmente el paciente necesita. ¿Ok? ¿Qué necesito yo? ¿Qué como persona me haría yo? Entonces, esa misma pregunta es la que yo le tengo que hacer al paciente. ¿Qué es lo que usted necesita primero y después qué es lo que usted desea? ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahorita que estamos trabajando y ya estamos metiéndolo, implementándolo en nuestra clínica, lo que es el Botox, el ácido hialurónico, por ejemplo, son tratamientos que hoy en día se utilizan demasiado, pero se utilizan muchísimo a nivel estético. Es lo que la gente conoce. La gente conoce que quiero ir a ponerme labios, quiero ir a rellenarme aquí, quiero ir a quitarme las arrugas, las patillas de gallo, pero realmente no pensamos en qué es lo que yo necesito. Entonces, el Botox hoy en día y el ácido hialurónico se ha vuelto muy funcional y de una gran ayuda, por ejemplo, para lo que es el bruxismo. A nivel de odontología, el bruxismo es uno de los traumas más severos hoy en día por todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo presión, bajo estrés, bajo carreras. Entonces, aunque no nos demos cuenta, pasamos con dolores de cabeza, dolores de mandíbula. Muchos pacientes vienen, nos reflejan desgastes, nos reflejan dolores. Doctora, visité al especialista, pero me indica que no es el oído, que no es la garganta, que no estoy enfermo, que no tengo nada en la cabeza, pero yo tengo demasiados dolores. Entonces es ahí donde yo le digo siempre al paciente, tenemos que buscar primero qué es lo que nos está ocasionando daño, qué es lo que necesitamos reparar, qué es lo que necesitamos mantener y ya luego vemos lo que es la parte estética. Por eso tanto la ortodoncia como, por ejemplo, las cirugías de terceras molares, lo que es el Botox, el ácido hialurónico, son tratamientos que no solamente son estéticos o porque quiero verme bien.
también son funcionales, también nos ayudan a nivel de salud, también hacen que tengamos un día más saludable, de mayor calidad. ¿Por qué? Porque si en la noche nosotros prevenimos el bruxismo con férulas, con Botox y demás, vamos a tener un sueño de calidad. Entonces vamos a tener el día más descansados, vamos a sentirnos mejor, con más ánimo, menos fatiga, menos dolores de cabeza. Inclusive el bruxismo, cuando es tan severo, nos afecta muchísimo en las emociones. Entonces, a nivel de todo lo personal, tenemos que siempre ser conscientes de qué es lo que quiero yo por estética y qué es lo que necesito yo para mi salud. De ahí partimos a ver cuál es el tratamiento que realmente el paciente necesita. Me imagino, doctora, que iba a haber una mezcla de medicina en general, ¿verdad? Porque al aplicar eh, los medicamentos usted tiene que tener claridad dónde están los músculos de la cara, ¿verdad? Me imagino, y te lo comento no por hacer daño a la profesión, sino que algunas estéticas y spa, creo que lo hablamos la última vez, que hacen un medio curso y como la amiga mía se lo inyecté ahí a un costado del labio, o sea, como que juegan y experimentan con la salud de las personas, ¿verdad? Y también vuelvo a lo mismo. Estas artistas que tienen el recurso económico, que pueden buscar a los mejores especialistas, y al final se transforman tan feas que yo al final digo, en vez de verse bonitas, bueno, vamos a ver, no es verse bonitas, porque las facciones de ellas han sido naturales y han sido estrellas y la gente las conoce en su fama, ¿verdad? Y al final por quitar algunas arrugas de gallo, bueno, esas expresiones deterioran mucho el rostro, ¿verdad, doctora? O sea, Vamos a ver, es muy importante que el paciente sea consciente de lo que se va a hacer y con quién se lo va a hacer. Es muy importante. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, cuando sacamos odontología general, salimos siendo capaces de realizar la mayoría de procedimientos. Lo que pasa es que hay procedimientos que son muy específicos. Entonces, sí es importante que el especialista tenga conocimiento, tenga práctica, la calidad de los materiales y, muy importante, siempre tratar de expresarle al paciente antes de pensar en el dinero o de pensar en cuánto puedo yo cambiar a este paciente, yo me lo haría. Es muy importante tener el conocimiento básico y aún más allá de los, vamos a ver, sí hay que explicarle siempre al paciente que todo paciente no es igual, o sea, todos somos diferentes, entonces los nervios pueden estar acomodados en diferentes partes por milímetros, por centímetros, porque nosotros no somos simétricos, o sea, siempre somos asimétricos. Entonces, lo que yo estudio en una cara no lo va a tener todo el mundo, entonces siempre pueden haber riesgos, siempre pueden haber efectos secundarios, pero el Botox y el ácido hialurónico es una tecnología, es un tratamiento muy seguro siempre y cuando el profesional lo sepa aplicar. Pero es muy seguro. El problema de que nosotros vemos a personas que decimos es que qué feo le quedó el labio, es que qué feo le quedó, no sé, se ve enojado, se ve alegre, se ve triste. Eso es básicamente porque al paciente se le tiene que explicar qué va a pasar si yo le coloco este Botox así, qué va a pasar si yo no le coloco este ácido hialurónico, qué va a pasar si se lo coloco de tal manera. Lo importante es siempre, 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 yo se lo digo al paciente, también está en ustedes preguntar, preguntar y para eso también se les da su consentimiento informado, se les explica todo, se les dan las indicaciones, pero sí es importante que sepan también los pacientes que todos somos diferentes y que todos somos asimétricos. Entonces, lo mismo que tiene A no va a tener B ni va a tener C. Siempre vamos a experimentar, siempre, 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 por así decírselo, en cuerpo nuevo. Entonces, sí es importante que el paciente sea consciente a lo que va, pero también que se sienta seguro de qué realmente es lo que quiero yo hacerme.
quiero yo trabajarme la parte preventiva, vuelvo y repito que yo insisto mucho en esa parte, ok, trabajemos primero lo necesario, lo preventivo, lo que es para su salud. Y si ya el paciente desea un cambio estético, perfecto, se le trabaja la parte estética, pero siempre es muy importante que el paciente esté seguro de que realmente necesita y que realmente es lo que quiere. Hablando de, yo no sé si es el término, la gente que se ríe, le dicen dientes de caballo, doctora, que se ríen y se les ve toda la encía y toda la dentadura. Eso es que falta el labio, su mandíbula es muy prominente, o sea, y ahí vamos a ver, por más botox y por más todo el líquido que usted inyecta en la piel, la gente que tiene esa estructura ósea, porque ya, y si es así, a la hora de reírse, su mandíbula se sale, ¿verdad? Prácticamente pone sus encías. Ahí ya pasamos a un otro nivel para operar la mandíbula y tratar de acomodarla más abajo para que a la hora que su sonrisa no sobresalga sobre los labios, doctora. Aquí hay dos cosas importantes y es que el paciente tiene que ser consciente desde temprana edad y esto va guiado por nuestros padres o nuestros guías o quienes están a cargo de nosotros, cuando desde niños a tiempo debemos vernos y atendernos a tiempo. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. Que hay dientes muy grandes, sí, hay dientes muy grandes, que no todos somos iguales, que no todos se nos desarrollan los dientes igual, ni la mandíbula, ni la maxila, que hay niños que se les caen los dientes a los 5 años, hay otros niños que se le caen a los 10, es normal. O sea, todos somos diferentes y yo insisto siempre en la parte preventiva. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la parte preventiva y correctiva a tiempo, a temprana edad, nos vamos a evitar un montón de cosas. Como se los comentaba la vez pasada, está el trainer, están los sistemas de ortodoncia que hoy en día están muy avanzados. Lo que pasa es que hay que tener muchas actualizaciones y estar en pendiente estudio, en pendiente aprendizaje. ¿Por qué? Porque con muchos procedimientos que hay hoy en día podemos evitar muchos tratamientos caros, muchos tratamientos largos, muchos tratamientos dolorosos. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, cuando un paciente desde temprana edad empieza a desarrollar una clase 3 o una clase 2 que más bien la mandíbula es para atrás, nosotros podemos descubrirlo a tiempo y así el paciente cuando va creciendo o el niño en su desarrollo no se va a ver dientón, no se va a ver inclusive que se ven con mucho cachete, con mucha frente, con el cuello muy salido, muy hacia adelante, mucha joroba, nos afecta la posición, un hombro más caído, todo eso es de la boca. El paciente, la idea de nosotros, bueno, al menos la mía como profesional es educar al paciente que todo, absolutamente todo, enfermedades sistémicas, diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, hígado graso, problemas óseos, todo esto viene acompañado de nuestra boca, todo. Entonces, sí es importante que el paciente sepa que si se siente con un ojo más caído, con la nariz, no sé, más torcida, que un labio más arriba que otro, todo tiene que ver con las estructuras óseas y recordarles también que nosotros los odontólogos no es. Sí, la mayoría pensamos que los odontólogos vemos dientes y se acabó, reparamos el diente y se acabó. No, la obligación de nosotros es ver cabeza y cuello, tejidos, encías, tejidos blandos, mejillas, etcétera. Entonces, sí es importante que por eso cada vez que visitemos al odontólogo estén seguros de que se les hace un chequeo general, no solamente de los dientes, sino de absolutamente todo lo que tenga que ver con cabeza y cuello, porque hasta de los propios ganglios podemos nosotros ser responsables. Inclusive detectar cáncer oral a tiempo hoy en día es muy importante, que se da mucho por enfermedades a nivel de transmisión sexual, que se da mucho por ciertas comidas, por ciertos medicamentos también se está generando mucho lo que es el cáncer oral. Entonces sí es importante que las personas sepan que todo eso podemos hacer nosotros y podemos ayudarles en todo ese aspecto. Y hablando de cáncer oral, doctora, básicamente, ¿cuáles son los primeros síntomas? Porque vamos a ver, cuando te sale alguna, vamos a ver, nuestras abuelas decían que salía una vejiga interna en la boca y que era algo del estómago, ¿verdad? Que tenías
yo no sé, porque se refleja en la boca. Realmente el cáncer, ¿cuáles son los síntomas? O eso cuando sale, sale y ya no hay marcha atrás. Y también cuál es el remedio para curar el cáncer en boca. O sea, sabemos que cuando te dicen palabra cáncer, ya se prenden las luces rojas, ¿verdad? Y aunque hay muchos sobrevivientes al cáncer porque se detecta a tiempo, también hay otros que más bien se activan las células y se te vuelve peor la enfermedad. Vamos a ver, em, el cáncer oral puede presentarse de se puede manifestar de diferentes formas, ya sea como por lo que llamaba usted aftas, vejigas, lo que le llama uno fuegos, entonces puede, digamos, empezar como un tipo de herpes y puede que si eso continúa sea maligno, lesiones rojas que se van convirtiendo en blancas. Vamos a ver, muchos pacientes, hemos tenido varios casos donde el paciente se presenta a la consulta, doctora, es que me lastimé con el cepillo de dientes, uno los ve, sigue creciendo la lesión, ya entonces llamamos al especialista, al patólogo, se manda a hacer la biopsia y ya empezamos a descubrir y pues, si hay algún tumor maligno, ¿verdad? O si es benigno, si hay candidiasis, leucoplasia. Dependiendo de lo que sea, entonces nosotros vamos a explicarle al paciente si es bueno, si es malo, pero sí es importante detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque sí se puede tratar. Si el tumor está pequeño todavía y la lesión no ha abarcado mayor parte de la boca, podemos tratarlo, puede ser operable. Lo que pasa es que sí tiene que tomarse en consideración. Muchos pacientes se presentan a la consulta, doctor, a mí esto se me hace mucho, qué raro, a mí me sale esta pelotita siempre, no, esto no está bien. Otras a veces tienen manchas de color negras, cafés o que no son normales, amarillentas. Entonces ya uno les pregunta hace cuánto le salió eso, hace cuánto tiene eso. ¿Por qué? Porque todo eso sí es importante darle control. O sea, sí es muy importante. El cáncer oral se trata igual, se puede tratar con radio, con quimio, lo mismo que otros tipos de cáncer, sí están muy relacionados a todo lo que es la parte de ganglios, la parte linfática. Entonces, sí es importante que el paciente sea consciente que lesión que tenga, lesión que no se cure, lesión que no parezca normal, es mejor consultarlo. Es mejor consultarlo, prevenirlo a tiempo, porque a veces inclusive el paciente presenta solamente un dolor a nivel de huesito y me duele, y vieras qué raro me duele, mandamos a tomar la radiografía panorámica y resulta que ya tiene un tumor maligno en hueso, entonces ya ahí es más complicado porque ya abarca la parte de hueso, ya hay que quitar cierta parte ósea, reponer el huesito y demás. Si lo descubrimos a tiempo, como digo yo, vuelvo a lo mismo y siempre lo repito y lo reitero, la parte preventiva es lo más importante. Si detectamos a tiempo nuestras enfermedades, si a tiempo visitamos al odontólogo, la inversión va a ser menos, el dolor va a ser menos, el tratamiento va a ser menos y no nos va a dar tanto miedo al dentista como suele suceder. Y hablando de la prevención, porque pues ahí me viene la inquietud, doctora. Vamos a ver, realmente cuando estoy hablando de los niños para pasar de la edad hasta la adolescencia y de la adolescencia, digamos, a ser mayor de edad. Realmente la estructura de nuestra cara desde que nacemos, si pongo la comparación de un chiquito de 5 años a pasar 15 años, o sea, 10 años después, se va a mantener, simplemente lo que hace es que crece. O sea, para tal vez, si alguien nace con ese tipo de estructura, es mejor intervenir pequeño o esperar que su formación ósea ya sea la normal en el resto de la vida, ¿no? Es que eso va a depender mucho, porque, por ejemplo, esto es como, por ejemplo, los niños de labio leporino, em, que es mejor tratarlos a temprana edad. O sea, todo tratamiento que se trate a temprana edad va a ser mucho mejor que el que se trate tarde.
¿Por qué? Porque nuestros tejidos van a estar más blanditos, van a estar, apenas van a estar en crecimiento, entonces la recuperación va a ser más rápida. Es mejor siempre tratar todo. Entre más temprana edad se trate, va a ser mucho mejor. Sí es importante, vuelvo a lo mismo, que todos somos diferentes. Entonces, por eso es que siempre se le dice a los papás, principalmente de los chicos que ahora ingresan a las escuelas. Papás, vamos a ver, es importante mandarle su cepillo, mandarle su pasta, mandarle para que ellos se hagan su higiene y demás. Pero antes de los 10 años, nadie lo va a hacer como lo hacemos nosotros los adultos. Entonces es importante que el paciente esté enterado que debe de cuidar a su niño hasta por lo menos los 10 años, guiarlo, revisarle la limpieza, revisar que esté bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? En casa. Entonces yo siempre le digo a los papás, no se estresen. O sea, es importante que ellos tengan su higiene, que ellos hagan su hábito de lavarse los dientes después de comer y demás, pero siempre, siempre en la tarde que llegan y en la noche lavarle los dientes, vigilarlos, ver que estén bien y demás. ¿Para qué? Para nosotros también irnos concientizando un poquito, concientizar a los niños y también nosotros mismos como adultos y como papás, saber cómo está desarrollando la estructura dental y ósea nuestros niños, si va bien, si va mal, si yo le noto algo raro, si tiene una mancha que no está normal, si hay un diente que le faltó, si yo lo veo más bien con la mandíbula muy afuera, muy atrás. Entonces, si vemos todo eso a tiempo, es mejor consultar, de una vez consultar. Pero si yo siempre le digo al papá, esté tranquilo, no se preocupe, es normal que los niños no se sepan cepillar los dientes solos, que lleguen con los dientitos sucios, porque ni las profesoras van a poder tener un control de tantos niños, ni nosotros vamos a poder tener un control del niño estando lejos. Entonces sí es importante, eso sí, que hagamos conciencia de que por lo menos 10 minutos en la tarde y en la noche, saquemos nuestro rato para nosotros poder ver si el paciente lleva buen desarrollo de los dientitos, si están haciendo como tiene que ser, si tienen alguna mancha. Normalmente hay papás que siempre llegan y me consultan y me dicen, mamá, es que yo le lavo los dientes 5 veces a mi hijo en el día, no come confites, no come galletas, pero resulta que mi niño tiene 3 huecos ahí grandísimos y yo soy una mamá súper responsable. Ok, perfecto. Vamos a ver, no hay problema con que el niño no coma confites, no coma galletas, porque todos somos y todo niño desea comer esas cosas. Lo importante es tenerles una adecuada higiene. Entonces, sí es importante y los invito a todos a que se acerquen a donde el odontólogo que deseen o que crean conveniente para sus hijos, para sus papás, para sus hermanos, para sus tíos, para ustedes mismos, a consultar cuál es la higiene adecuada, cómo deben de cepillarse, si deben de utilizar un enjuague, si deben de utilizar hilo dental o no, si deben de utilizar qué tipo de pasta. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero sí es importante que en toda visita odontológica al paciente se le explique cómo debe ser exactamente su higiene, porque no la de todos es igual. Todo el labio leporino, como usted dice, doctora, vamos a ver, si una persona no se trata muy pequeña, ¿verdad? Para corregir eso, ya adulto es más difícil o sí puede ser, porque bueno, es parte, me imagino, de la profesión de ustedes, porque la boca es parte de, la boca y la lengua es parte de, y bueno, usted me acaba de decir, de prácticamente oídos, toda esa área compete a ustedes como profesionales. Esto del labio hundido, ¿verdad? Eso es un tema que genético nació así porque viene por herencia y tal vez la pregunta, si no se trata, como dice usted, a tiempo, cuando el bebé tiene un año o menos, y pasa el tiempo por descuido y se hace adulta la persona, ya es muy fácil, porque lógicamente les cuesta hablar, ¿verdad? Pero no es un tema de lengua o es un tema de labio, que es la parte que quisiera consultar. En realidad, el labio leporino eso viene en el desarrollo desde el vientre de mamá.
Normalmente eso se trata apenas el bebé nace, ya cuando hacen los ultrasonidos, ya el doctor se va dando cuenta si el bebé presenta paladar hendido, labio leporino, que son las dos causas más frecuentes en el desarrollo de bebé. Y cuando nace, se trata, directamente se trata. En los hospitales eso se atiende de una vez, eso se trata de una vez, eso va acompañado del cirujano plástico para que el paciente quede lo mejor posible. Si no se trata y cicatriza así, claro que tiene consecuencias a la hora de hablar, tiene consecuencias a la hora de comer, a la hora de tragar, a la hora de vocalizar, tiene sus consecuencias. Lo que pasa es que hoy en día normalmente todo niño que nace con un paladar hendido, labio leporino, algún tipo de fisuras, igual digamos en las partes óseas, se trata a tiempo para así poder ayudar al niño. Lo que sí cuesta que se trate a tiempo es el frenillo lingual o el frenillo labial superior. Entonces, ese frenillo lo que empieza a hacer es que cuando el niño tiene aproximadamente un año, año y medio, empieza a decir sus primeras palabras, el niño empieza a hablar mal, habla, no puede pronunciar, habla como sopeteando, entonces el paciente, de los papás se desesperan, es que mi niño no pronuncia, es que mi niño casi no habla, es que mi niño expresa mal, mi niño no vocaliza bien, los llevan a terapia de lenguaje, ya yo he tenido varios casos de varios chicos que me los traen, que los han tenido, no sé, como 3, 4 años en terapia de lenguaje, el pobre niño no lo logra, no lo logra, no lo logra, llegan al odontólogo, yo le digo, mamá, este niño hay que operarle el frenillo lingual o el labial, lo tienen sumamente corto, entonces no tienen la agilidad, por ejemplo, si es el lingual, no tienen la agilidad para que la lengua se desarrolle y se mueva como debería de moverse para que así vocalice el niño como tiene que ser. Igual en el frenillo superior, que es el que tenemos aquí arribita, porque si lo tenemos muy pegado a los dientes de arriba, entonces nos va a separar los dientes de arriba, vamos a sopetear un montón, los niños no van a poder expresarse, les va a dar pereza hablar, les empieza a dar pereza hablar y pues uno lo señala, paga y paga y paga y paga tratamientos donde el terapeuta del lenguaje y al final de cuentas resulta que es un problema más dental o de tejidos blandos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer conciencias. Por eso es que a veces es un todo lo que tenemos que valorar y no solamente ver, es que mi hijo está hablando mal, voy para el terapeuta de lenguaje. Es que a mi hija le duelen demasiado los oídos, voy para hacerle donde el audiólogo para ver si me le ven los oídos porque tiene algún problema en el tímpano. Es que mi hija padece demasiado de migrañas y no soporta leer, la voy a llevar al oculista, al oftalmólogo, porque deben ser lentes, porque debe ser migraña, al neurólogo, y dejamos de lado de la parte odontológica. Y muchas veces esos traumas vienen por terceras molares, vienen por bruxismo, vienen por estrés. Entonces podemos corregirlo nosotros a tiempo con tratamientos de ortodoncia, con tratamientos de férulas, con tratamientos para el bruxismo, con botox. Entonces, al ayudarles en todo eso, el paciente cambia, totalmente cambia. Igual que los niños, se les opera el frenillito. Eso es una cirugía totalmente, o sea, es algo muy sencillo. El niño viene a consulta, un poquitito de anestesia, se les corta el frenillo y listo. Empiezan a hablar bien, empiezan a vocalizar, ya no les da pereza hablar, ya no les da vergüenza hablar, ya no sopetean y los papás notan el cambio automáticamente. Y me pregunta un oyente que qué piensa usted de los dientes de porcelana, doctora. Ese es un tema de controversia, al menos en mi caso, yo siempre vuelvo a lo mismo y se lo reitero a cualquier oyente, paciente. Yo siempre le digo a los pacientes, piénsalo muy bien, el diseño de sonrisa, los dientes de porcelana, como le llaman ustedes, que ahí incluimos lo que es la carilla, incluimos lo que son coronas, incluimos lo que son lentes de contacto en los dientes, así se llaman porque son muy, muy delgaditos. Todo eso es súper lindo, súper estético, recién puesto, recién colocado, recién hecho, es divino, pero yo siempre lo recomiendo para los casos necesarios. Yo lo trabajo a quien lo pida, o sea, si el paciente viene y me dice, yo quiero un diseño de sonrisa, quiero tener mi boca perfecta, blanca, como una tiza,
perfecto, pero yo siempre trato de hacerle conciencia al paciente que no hay nada más lindo que lo natural. Entonces, muchas veces el paciente llega a consulta y dice, doctora, yo me siento malísimo, yo quiero tener esta sonrisa perfecta, a mí no me gusta estos dientes y muchas veces es, por ejemplo, corregir el color con un blanqueamiento y ya el paciente nota su diferencia. A veces el paciente dice, doctora, es que yo no quiero tener estos dientes así, yo quiero tenerlos todos lisos, todos parejos, todos cuadrados, y resulta que simplemente es corregir la mordida con ortodoncia. Se corrige la mordida, se corrige la oclusión, se corrige a nivel físico la parte dental y el paciente dice, wow, era eso. Y ahí es donde decimos, ok, no hubo que pagar platanes, no hubo que desgastar dientes, no hubo que maltratar mi propia dentadura, entonces ahí es donde el paciente dice, uy, qué dicha, me salvé. Por eso yo siempre le digo al paciente, uno como profesional tiene que hacer conciencia y decir, yo me haría esto. Esto que este paciente quiere, esto que este paciente me viene a pedir, yo me lo haría. Si yo me lo haría, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muy bien cómo se trabaja, qué materiales se utilizan, cuánto conlleva desgastar un diente. A uno le dicen, no, 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 no hay que desgastar los dientes para nada, pero eso es exactamente como que en una pared usted vaya a pegar algo. Entonces, tal vez usted no tocó la pared, pero una vez que usted la pegó, ya ahí estamos tocando diente, ya estamos lastimando diente. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo eso lo quiera quitar, lo quiera remover o quede una pega, entre esa pega normalmente siempre pasa algo. Entonces, son increíbles, son súper estéticos, o sea, son muy lindas, pero no todo paciente lo necesita. Hay otros tratamientos alternativos que podemos utilizar en los pacientes para no llegar a eso, aunque hay pacientes que sí lo necesitan. Entonces hay pacientes que uno les dice, ok, bueno, ya en este caso sería bueno colocar tantas carillas, tantas coronas, hacer un puente para reposicionar, hacer un implante, hacer una prótesis implantada. Ya todos estos tratamientos de prostodoncia se realizan o los realizamos si el paciente lo desea o si realmente es necesario. Y un día estos vi unos cepillos que para niños, ahora que entran a las clases, pero no el cepillo común, sino como que se enganchan y usted los mueve de un lado a otro. Y bueno, ahora todo como está, inventan cada cosa para facilidad, para entretenimiento, para que lógicamente los niños empiecen a ver eso como una manera de jugar, pero realmente están aplicando para limpiar los dientes. Y otra pregunta, eh, ya esto vi un video de una muchacha que tiene dientes postizos, se sacó todo y masticaba los alimentos quitándose los dientes postizos. O sea, yo al final digo, realmente los dientes están hechos para triturar los alimentos y que lleguen en buenas condiciones al estómago, doctora. Con respecto a los cepillos de los dientes, sí es importante, digamos, vamos a ver, yo siempre le digo a los pacientes, estos cepillos pues son meramente comerciales, eso es igual que pastas dentales que sacan hoy en día, que naturales, que, ok, todo bien, como el bicarbonato de sodio para blanquear los dientes, todo eso se va a utilizar porque el mercado es así, ¿verdad? O sea, esa es la publicidad, eso es vender. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es importante y nosotros siempre vamos a recomendar lo que realmente esté estudiado, lo de que con estudios científicos a nosotros nos demuestren esto funciona. ¿Por qué? Porque con respecto a cepillos dentales hay muchos. Tipos de cerdas hay muchos. Cepillos eléctricos hay muchos. Cepillos como estos que usted se los pone y simplemente lo mueve de lado, también hay muchos. Blanqueamientos, hoy en día se están vendiendo un montón en las farmacias. ¿Qué es lo que pasa? Que no tomamos en cuenta los ingredientes que tienen, no sabemos si nos pueden quemar, si nos van a ayudar, si nos van a dar más sensibilidad, si nos va a afectar. Todo esto afecta. Por eso es que tenemos que ir guiados del especialista para nosotros saber qué realmente cepillo dental debo de utilizar. Doctora, pero es que a mí se me hace más fácil utilizar el eléctrico. Claro, por supuesto, a todos. Lo que pasa es que el eléctrico no te va a llegar a estas superficies, entonces yo les explico al paciente, no te va a llegar a estas superficies, no te va a lavar en medio de los dientes. Ahí es donde nosotros entonces le empezamos a explicar al paciente y el paciente dice, claro, tiene lógica. Entonces ya el paciente se educa, ya el paciente se va
feliz, ya el paciente se va seguro y llega con seguridad a un supermercado a comprar su cepillo de dientes y puede decir, no, yo necesito este es el que yo necesito porque yo tengo este problema, porque yo necesito que me limpie aquí, que me limpie allá. Ok, ¿por qué yo no debo de utilizar o sí debo de utilizar hilo dental? Por esto y esto. Y no es como que voy a ir a escoger el cepillo de dientes, el más lindo, con el mejor diseño que tenga. Lo ideal es comprar lo que realmente nos va a dar una buena higiene, nos va a dar tranquilidad, nos va a mantener la boca como realmente nosotros la deseamos. Con respecto a esto de las prótesis, de tener dientes, no tener dientes, muchas veces, y me suele pasar mucho con los adultos mayores, y sí es importante hacer conciencia en esto, siempre el adulto mayor se juzga, principalmente el adulto mayor, por parte de los adultos, de los hijos, de los nietos, sobrinos, etcétera. Siempre se tiende a señalizar mucho al adulto mayor porque mi mamá ya no quiere comer, mi mamá ahora le da pereza masticar, mi mamá pasa en el servicio, mi mamá come muy mal, ya no quiere comer carne, ya no le gusta. Y muchos pacientes adultos mayores es porque ya no pueden comer. Entonces, no se dan cuenta que no tienen ciertas muelas, que no están pudiendo triturar los alimentos, entonces el paciente se traga las cosas. Si el hijo viene y le dice, ay, no, no, pero mami, papi, tiene que comer, coma, y él se hace la sopa tragada con el pedazo de carne, entonces al ratito está en el baño, ay, es que ahora últimamente todo le cae mal, ¿por qué? Porque está pasando algo con nuestra digestión. Entonces, acudimos al gastroenterólogo, acudimos al médico general, mi estómago no está bien, mi estómago está mal, mi estómago le está pasando esto, yo voy tantas veces al baño, tengo tantos dolores, paso con retorcijones, paso con colitis, paso con agruras, pero dejamos de último la parte dental. Y la parte dental es sumamente importante, como decía don Marlon, ¿por qué? Porque los dientes están hechos para hacer el inicio de lo que es la masticación y todo el proceso digestivo. Entonces, si nosotros no tenemos bien nuestros dientes, no podemos masticar, no podemos triturar, toda nuestra parte digestiva, desde que pasa por la garganta, va a estar mal. Vamos a empezar a tener problemas digestivos, como diarreas, como agruras, como colitis, como gastritis, y todo puede ser ocasionado por medio de la parte dental. Hay mascotas, me llama mucho la atención. ¿Por qué los dos dientes del centro, doctora? Esos, los principales crecen más y a veces nos ponen el ratón que se robó los dientes y se los llevó, o sea, la mascota esa que ponen esos dos dientes. Eso es normal, que esos dos dientes que son como los principales, ¿verdad? Sean más grandes que los demás, doctora, ¿no? Los dientes de adelante son más grandes por estética principalmente, pero porque es así, digamos, de, pues como Dios nos hizo, ¿verdad? La parte estética, sí, de nosotros los utilizamos para morder, para partir cosas, como tiene que ser, ¿verdad? No estar partiendo la cinta, pero sí como para estar mordiendo lo que realmente podemos utilizarlos en adelante. Pero los dientes importantes para la masticación son nuestras muelas. Sin embargo, es importante siempre en boca tener todos nuestros dientes porque todos de una u otra manera están ligados a algún órgano del cuerpo. Entonces, esto nos va a alterar siempre algún órgano del cuerpo. Está totalmente ligado siempre a alguna parte de nuestro cuerpo, alguna vértebra. Entonces, sí es importante tener todos nuestros dientes porque podemos tener todas nuestras muelas, pero si no tenemos dientes de adelante, nos va a alterar, por ejemplo, la dimensión vertical, nos va a alterar la masticación, la parte estética y un montón de cosas que no queremos vernos afectados. Entonces, sí es importante siempre tener nuestros dientes. La altura, el tamaño, la posición y demás, para eso están tratamientos correctivos como la ortodoncia, como los alineadores, algunos tratamientos estéticos, pero siempre es importante mantenerlos en nuestra boca. Muy bien. Eh, Ustedes como, me imagino como colegio de médicos, doctora, se reúnen o hacen congresos cada año para evaluar las nuevas técnicas, la nueva tecnología, pero igual, aunque las clases no entraron hoy, y a muchas escuelas privadas sí ya están dando lecciones,
eh, hacen algún tipo de campaña, no, no por celebrar, porque aquí se celebra el Día de la Madre, el Día del Árbol, el Día de reciclaje, no sé, pero en el tema de la salud mental debería ser como algo que se practique siempre. Digamos, nuestro Ministerio de Educación Pública debería implementar, no solamente en esa área, sino en muchas áreas de salud, eh, la prevención siempre, no acordarse que hoy es el día del odontólogo, entonces todo el mundo le pone atención al tema, ¿verdad? Yo comparto la idea de que hoy en día hay que vender, hay que vender, o sea, yo comparto de que vendamos a nivel de lo estético, de que las carillas, de que tenga tu sonrisa divina y demás. Pero a mí, más allá de eso, yo siento que es muy importante ir formando a los costarricenses y a todas las personas, a como se ve en otros países, que la higiene oral es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la parte preventiva, o sea, nosotros nos enfocamos en que voy a visitar al dentista hoy porque lo voy a agarrar como una rutina, como cuando voy al ginecólogo, como cuando voy a hacerme un examen de vista, entonces no tendríamos ni tantos gastos, ni tantos problemas, ni tantos dolores. Yo siempre se lo digo a los pacientes cuando vienen a mi consulta por primera vez y a veces, no sé, tienen 4 caries y me dicen, doctora, ¿qué voy a hacer yo con 4 caries? Voy a pagar, no sé, 150.000 colones en esas 3 caries, qué montón de plata. Y yo le digo, bueno, usted tiene que sentirse bien porque usted está tratando 3 caries o 4 caries a tiempo. Si usted esas 4 caries no las trata a tiempo y las 4 terminan en tratamiento de nervio o usted termina sin esas 4 muelas porque hubo que extraerlas, porque se fracturaron y demás y dejamos pasar el tiempo y pasar el tiempo porque no me duele, porque no me molesta, porque dejemos queditico, porque no me molesta nada en boca, entonces después le va a tocar pagar una endodoncia de 250.000 colones más un endoposte de 45, 50.000 colones, 60.000 colones, no sé, una corona, un puente y en un solo diente vas a invertir más de 1 millón. Entonces yo siempre le digo al paciente, hagamos conciencia y veámonos desde el punto preventivo. Si nos vemos desde el punto preventivo, no vamos a pasar por todo esto. Nosotros siempre, bueno, deberíamos o la mayoría estamos en educación continua. Esto es correcto. El colegio a nosotros nos brinda espacios de, además de cursos, especialidades, que nosotros llevamos por fuera, ¿verdad? Y cada profesional en lo que desee. Entonces, nosotros normalmente siempre estamos actualizándonos y actualizándonos. Eso es base para nosotros los profesionales para poder realmente brindar una consulta de calidad. Y muy importante en nuestras consultas siempre dar tiempo de calidad. Una consulta de calidad, no solamente llegar donde el odontólogo, me vengo por esta muela, ábrame, esa es la que me duele, tráteme solo esa y listo. Lo importante es siempre que el paciente llegue, que se sienta conforme, que se sienta agradable, que se sienta bien, que entre en confianza para que el paciente diga, ok, voy a trabajar lo que es el odontólogo de manera preventiva y no el odontólogo porque me dolió la muela, porque me salió la cordal, porque me está molestando esto, porque se me torció tal diente. Muchas veces llegan acá, por ejemplo, doctora, a mí se me dobló este dientito, a mí me molesta, ¿qué hago? Y resulta que donde hacemos la valoración, el paciente presenta sarro, el paciente presenta sangrado en encías, el paciente presenta mal olor, que es llamado halitosis, el paciente con la lengua totalmente blanca y el paciente viene por un diente torcido. Entonces, hacer conciencia y hago el llamado de manera de corazón para que hagamos conciencia y se visite al odontólogo de manera preventiva. Y como padres, ahora de verdad que los chicos están iniciando clases y demás, llevarlos a control 1 o 2 veces al año no está de más para nosotros poder hacerles un chequeo, tenerlos a tiempo, tratarlos y que desde ya ellos crezcan sin dolor, sin caries, sin mal aliento y con una higiene oral como tiene que ser, porque es de suma importancia cuidar la higiene oral y bucal en general. Y igual las campañas de visitar instituciones que no sé si el colegio
sentido se proyecta para dar charlas, para llevar la mascota o o hacer alianzas estratégicas con algunas marcas comerciales. Yo creo que también eso llama la atención, doctora. O sea, vamos a ver, yo sé que debería ser como cuando nos levantamos, nos bañamos, eso es como un tema normal. El problema es que ahora pasan prácticamente 8, 10 horas fuera de la casa, sin control, sin saber qué están comiendo, porque ya son chicos o son adolescentes, y de ahí directamente a la golosina o algunas comidas, porque ya tienen un poco más de libertad, ¿verdad? Yo creo que los centros educativos han cambiado un poquito lo de la alimentación, pero no puedes andar detrás persiguiendo a todo mundo, y ahí es donde se pierde un poquillo la supervisión, ¿verdad? Que debería, aparte de que creo que este año va a crear roncha porque ya les prohibieron los piercing, los pelos de colores y todas esas modas, ¿verdad? Porque no es que te veas bien estéticamente, sino hay hábitos de higiene que siempre tienen que estar dentro de lo que el maestro, la profesora o el director o la orientadora dicte como reglas esenciales, doctora. Vamos a ver, es que es importante y ahí es donde reitero, yo creo que los padres tienen que ser conscientes de que no podemos estar detrás de nuestros niños, igual los adultos cuando trabajamos, o sea, muchos de que trabajan manejando tráiler, que trabajan haciendo transportes, no tenemos el control de tener nuestra higiene dental controlada cada 2, 3 horas o cada vez que comemos, ¿verdad? Porque de ahí entonces aquí nos balanceamos con la parte nutricional, entonces ya que es donde entramos con la parte nutricional y decimos, bueno, ok, yo necesito estar comiendo cada 3 horas. Eso es lo ideal, estar comiendo cada 3 horas, tomarme algo, pero probablemente yo a las 3 horas me vaya comiendo en el bus o en el tráiler o en el camino, en el carro, y no me voy a bajar a lavar los dientes. Entonces yo siempre le digo al paciente y a los papás principalmente, tómense 1 hora de tiempo al día, o sea, a cualquier hora, 8, 9, 7, 5, para decir, bueno, ok, voy a ir al baño, acudir, a hacerme mi higiene como tiene que ser, a cepillarme como tiene que ser, a revisar que todo lo que no me he lavado los dientes en el día de hoy porque no he podido, entonces me lavo mis dientes, voy a sacar mi ratito de calidad para higienizar mi boca. Claro que sí, el colegio, digamos, brinda de ahí, pues mucho, vamos a ver. Si nosotros buscamos en internet, buscamos a nivel de redes sociales, a nivel de páginas, a nivel de clínicas, uno dice lavarse los dientes después de cada comida, utilizar pasta y cepillo suave, y empezamos a darles y a darles y a darles y a darles consejos, pero muchas veces son consejos que no son tan válidos porque no tenemos el tiempo para hacerlo, porque no tenemos control bajo nuestros chicos para hacerlo, porque las profesoras no van a estar viendo a ver cómo se lava cada chico los dientes. Entonces, es importante que aquí es donde yo digo hacer conciencia. Al menos 1 vez al día o 2 veces al día, llegar y tomarse el tiempo para decir, ok, voy a irme a lavar mis dientes, no a la carrera, ¿verdad? Que todos los pacientes le dicen a uno, yo me lo lavo 3 veces al día, ajá, sí, en la mañana cuando me levanto, sí, claro, pero a la carrera ahí, no, o sea, no, agarrar y cepillarse los dientes como tiene que ser para que el paciente diga, ok, me lavé los dientes, me higienicé y saqué tiempo, exactamente a como cuando usted saca su tiempo para bañarse, para lavarse el pelo, ok, para sentarse a comer, ese mismo tiempo tiene que sacarlo para higienizar su boca. Muy bien, doctora. Teléfono, horario, contactos, que la Me gente encuentran en pueda redes saber. sociales como Clínica Doctora de la Voz y Baja. Me pueden contactar al 8912-9126. Normalmente yo tengo flexibilidad de horarios, sí atiendo emergencias de muchas veces el paciente un domingo tiene una cordal, tiene un dolor de muela, a veces son las 9 de la noche y el paciente no soporta el dolor. Sí le digo a los pacientes a veces un poquito nada más de paciencia porque a veces no les contesto como de inmediato, pero estamos para servirles en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Normalmente, si desean escribirme, hacerme alguna consulta, a veces yo le digo a los pacientes, vamos a ver cómo le puedo ir ayudando, trato de acomodarme con ellos, pero pueden escribirme sin ningún compromiso. Podemos hablar, podemos compartir si tienen alguna curiosidad, si tienen alguna duda, si tienen
alguna pregunta que hacerme, con muchísimo gusto estoy para servirles. Soy la doctora María Fernanda de la Voz y Baja y estoy a las órdenes. Muchas gracias, doctora. Feliz día y a seguir mejorando sonrisas. Muchas gracias, don Marlon. Muchas gracias. Lindo día para todos y linda semana. Para servirle. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por hoy, día lunes. Que tengan un bonito día y una excelente semana. Así que queda en compañía de nuestros patrocinadores. Muchas gracias.